Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, qué alegría, como todos los sábados tenemos una cita para que el Señor hable a nuestro corazón. En este día vamos a tener un tema que creo que todos estamos involucrados de una u otra manera, porque ¿quién no se ha sentido culpable alguna vez? ¿Y quién no está cargando con un sentimiento de culpa desde años atrás? ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa no tiene fecha de caducidad. Entonces, una persona que no ha trabajado un problema desde su niñez, entonces viene cargando este sentimiento de culpa hasta que llega un momento en que la situación estalla de una u otra manera, con una enfermedad, que al final termina siendo una enfermedad psicosomática o simplemente una situación que nos lleva a la depresión. Entonces, ustedes saben que el sentimiento de culpa es una de las emociones más desgastantes que podemos experimentar. Nos quita mucha energía. Y no solamente eso, acuérdense que Satanás es el acusador. Entonces, lo que nos pasa es que el enemigo continuamente nos acusa, ¿verdad? Acordate lo que hiciste en aquel entonces. Uy, ¿cómo tú puedes decir tal cosa? ¿Cómo puedes ir tú a la iglesia? Si supieran lo que tú has hecho. Y este sentimiento de culpa, producto de una herida que no hemos resuelto, entonces nos lleva a veces a alejarnos de Dios, a enconcharnos, incluso a creer que no tenemos perdón de Dios. A veces, no solamente eso, sabemos que la culpa se genera desde la infancia, pero para eso, después del corte comercial, tendremos a la licenciada Sandra Martí, que nos va a hablar un poco de dónde se genera el sentimiento de culpa de adulto. Pero yo sí quiero hablarles que también hay personas que sienten culpa por no sentir culpa hacia una situación, ¿verdad? Y entonces a veces dice, es que yo sé que pasó esto, pero no me siento culpable. Y aquí viene la diferencia entre la culpabilidad y la responsabilidad, ¿verdad? Uno puede decir, me siento culpable por lo que te pasó. No, me siento responsable porque yo sí contribuí a que esta situación pasara. Entonces me siento responsable de enmendar esta situación, pero me siento culpable muchas veces lo único que hace es desgastarnos en nuestro corazón. Por eso, superar la culpa comienza cuando defendemos nuestras creencias, nuestras necesidades y defendemos nuestros deseos, sin dejarnos influenciar por lo que los demás creen, los demás necesitan y los demás quieren. Ahí es cuando empezamos nosotros a liberarnos del sentimiento de culpa, porque hay personas que son expertas en querernos hacer responsables de cosas que no nos compete a nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, fíjense, si decíamos que superar la culpa comienza cuando defendemos nuestras creencias, o sea, nuestra fe la vivimos de una manera diferente a la fe que la vivían nuestros abuelos, ¿verdad? Por ejemplo, para ellos, si ir con mantilla a misa era indispensable, y todavía la abuelita vaya con misa y nos hace sentir a nosotros culpables porque no nos ponemos una mantilla, o sea, el momento en que yo digo, esto es lo que yo creo, Dios es un Dios de amor, Dios me redimió, Dios cargó con mis culpas, entonces no permito que otra persona me quiera meter e imponer sus creencias,
Miren, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es que se llama? El 3 de mayo celebramos el Día de la Cruz. Y antes decían que si uno no, ¿cómo es que se llama? Ponía la cruz con la fruta y no veneraba la cruz o adoraba la cruz, entonces el diablo iba a bailar por la casa, ¿verdad? Y puede ser que de repente venga alguien y que le empiece a decir a uno de que ¡qué barbaridad! Yo no creo en eso, yo no acepto esta culpa. Por eso, superar la culpa comienza cuando defiendo mis creencias, mis necesidades y mis deseos. Y esto es sumamente importante. Fíjense que otra de las cosas es importantísimo, es quitar, o sea, las cargas que no son nuestras. ¿Por qué? Porque también igualmente nos encontramos con personas que nos quieren imponer cargas que no nos corresponden a nosotros. Voy a poner ejemplos. Hay papás o mamás que exigen que hijos que ganan mejor mantengan a sus hermanos holgazanes. Hay personas que obligan, padres que obligan a algún pariente que lleven la carga de sus hijos porque ellos no quieren educar a sus hijos. Hay situaciones, o sea, nosotros vemos situaciones continuas. Yo conozco una pareja joven que se casaron y que casi no han podido ni comprar su casita, ni poderse hacerse de cositas, porque sus papás ya no quieren trabajar, pero son papás de 50 años. Es importante que ustedes vayan entendiendo este punto. O sea, si yo no me libero del sentimiento de culpa, me voy a hacer vulnerable a todo lo que los demás digan. Es más, yo quiero contarles, yo de pequeña, como soy la menor de 8 hijos, yo me acuerdo que a mí me hicieron sentir culpable de muchas cosas. Y creo que esto lo he compartido en algún testimonio, y yo me acuerdo que si destornudaba el que estaba en la esquina, yo era la culpable, ¿verdad? Era culpable de todo. Hasta que el Señor me liberó, pero de esto vamos a hablar a medida que vaya avanzando esta plática. Yo quisiera que buscáramos en nuestras Biblias Isaías capítulo 53 y dice lo siguiente, versículo 4, sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que los traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Palabra de Dios. El sentimiento de culpa se libera cuando uno empieza a conocer la palabra del Señor y este amor tan grande que Jesucristo nos tiene, porque Él cargó con nuestras culpas. Otra situación es cuando tenemos personas manipuladoras. Es increíble, ¿verdad? Personas manipuladoras que si uno no tuvo tiempo de visitarlo en el hospital o en la casa cuando estaba enfermo, etcétera, etcétera, inmediatamente ya empiezan, qué barbaridad, sentirte culpable porque yo por ti no me he mejorado, porque no me trajiste esto. O sea, yo creo que usted que está viendo este programa en esta noche, si yo le digo, piense por un momento, si este sentimiento de culpa, tal vez usted lo tiene. Lo tenemos los padres cuando los hijos crecen y no son los hijos lo que nosotros hubiéramos querido. Entonces los hijos reclaman, los hijos empiezan a reclamar a los padres, ¿verdad? Porque andan buscando siempre echarle la culpa a los papás de que no salieron profesionales, que yo no pedí nacer, yo no pedí venir a este mundo, tú tienes la culpa. Y los papás que no entienden esto empiezan a cargar con un sentimiento de culpa, tanto así que hay hijos adultos que todavía le exigen a sus papás que los mantengan. Simplemente porque hay un sentimiento de culpa. No había dinero en esa época, yo no pude pagar la universidad y ahora mi hijo no encuentra trabajo. Y como me pasa tirando este sentimiento de culpa, lo único que me toca a mí ahora es mantenerlos siendo adultos. Yo ojalá que después de este programa todos podamos trabajar en liberarnos de estos sentimientos de culpa. ¿Por qué? Para que no seamos manipulados. De todos modos,
el programa de la próxima semana es Aprendiendo a Poner Límites. Entonces quiere decir que este programa con el otro vamos a salir tremendamente liberados. Otro problema del sentimiento de culpa es cuando nuestras expectativas para nosotros mismos son muy elevadas. ¿Verdad? Miren, hay una verdad que es tan clara, dice Jesucristo, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero realmente todos somos seres humanos y todos podemos equivocarnos. Vivimos en un mundo donde nadie se equivoca. Y miren, incluso la globalización lo que trajo es un mal servicio de todo. O sea, todos los errores que se cometen. Hemos visto los errores incluso en los celulares. Hemos visto errores hasta en la confección de los vehículos. Me acuerdo la Toyota, que tuvieron que cambiar, un modelo entero. Me acuerdo también la bolsa de las CRB de la Honda. De ahí los celulares que explotaban. Todos nos equivocamos. Todos cometemos muchos errores. Y cuando nosotros no lo entendemos, tenemos una sensación de perfeccionismo. Las personas más culpables pueden ser aquellas que son perfeccionistas. Porque imposible. Somos hechos de barro. Me encanta cuando San Pablo decía, llevamos este gran tesoro en vasijas de barro. Queremos hacer el bien, queremos ser cada día mejores, pero a veces no podemos. Entonces, cuando nuestras expectativas son mucho más exigentes, entonces nos vamos a sentir culpables. ¿Por qué? Porque no pudimos hacer ese trabajo, porque las cosas no salieron bien. Aquí me encanta mucho lo que dice el padre Larrañaga. Decía el padre Larrañaga, pon el 100% de las cosas como que si Dios no va a hacer nada. Y los resultados quedan en las manos de Dios. Entonces uno pone su 100% y como todo está en las manos de Dios, yo me libero del sentimiento de culpabilidad. Porque los resultados, solo las matemáticas son exactas. Pero la vida no es exacta. Usted puede haber educado a sus hijos con valores, con principios. Usted pudo haber sido una madre modelo. Usted puede haberse quitado la boca, la comida de la boca para que a sus hijos no le falten nada. Y sus hijos pueden terminar en malos caminos, pueden terminar metidos en vicio. No hay matemática. La matemática es exacta. 2 más 2 son 4, pero la vida no. Entonces no podemos estarnos echando la culpa de todo lo que nos pasa, de todo lo que le pasan a nuestros hijos y de todo lo que le pasan a terceros. También a veces el sentimiento de culpa viene de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y de nuestra loca juventud. La verdad que los jóvenes andan con todas las hormonas disparadas y con una fuerza y con un deseo de conquistar el mundo, que es cuando cometemos grandes errores. Queridos hermanos, realmente es importantísimo también saber que si tú llevas un sentimiento de culpa por las acciones que tú tuviste en tu juventud, ya no eres el mismo de antes. Has evolucionado. Has madurado. Lo que pasa es que el inconsciente no conoce el tiempo, ¿verdad? No conoce el tiempo. Entonces el pasado, el presente y futuro lo pueden ver como un presente. Y cuando uno a esta edad, con toda esta madurez, bueno, esto nos lo va a ampliar después Sandra, cuando uno piensa en la locura que hizo hace unos años atrás, uno piensa como que fuera hoy. Y uno que está ya maduro, ya es una persona diferente, el sentimiento de culpa se hace más grande. El padre Carlos Vallés, que él escribió, autor de muchos libros, me encantaba que él decía que cuando iba a las conferencias, le decía a alguien, pero padre, hoy está diciendo algo diferente de lo que usted dijo en tal libro. ¿En cuál libro? En tal libro. Ah, no, ese lo escribí hace 30 años. Allá yo era otro. Hoy he cambiado, he evolucionado. Entonces aquí es cuando necesitamos reflexionar. Necesitamos detenernos para poder entender que no podemos continuar la vida cargando un peso tan grande
que es el sentimiento de culpabilidad. Así que después de este corte comercial, regresamos con la licenciada Sandra de Martí para que nos podamos compartir un poco el sentimiento, de dónde nace el sentimiento de culpabilidad y cuáles son los síntomas y otros temas más. No se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estamos hablando de cómo liberarnos del sentimiento de culpa y realmente, como decía, el sentimiento de culpa no tiene fecha de caducidad. O sea que si nosotros no hacemos algo para poder trabajar esa culpa, nos puede acompañar el resto de nuestra vida. Y no solo eso, saben que cuando el sentimiento de culpa nos hace hacer cosas y hacer casi esclavos de los demás, ¿verdad? Hacemos cosas y nos dejamos hasta manipular porque ese sentimiento de culpa nos acosa. Entonces, hoy tenemos de invitada a la licenciada Sandra de Martí, pero antes de cederle la palabra, quiero leer el Salmo 32, del 1 al 5, y dice: dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta. Miren qué hermoso. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren qué hermoso. Entonces, es del 1 al 2. Dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta. Vamos a darle la bienvenida. Sandrita, gracias por haber aceptado esta invitación. Estos temas son tan buenos, sí, ¿verdad? Que necesitamos, ¿cómo es que se llama? Profundizarlos. ¿Perdón? Profundizarlos. ¿Y quién mejor que tú? Ay, gracias. Okay. Bueno, si hablamos de los orígenes del sentimiento de culpa, nos tenemos que ir hasta Génesis, ¿no? Donde la mujer automáticamente le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Y busca poner esa responsabilidad que le corresponde a ella, ¿verdad? Transmitírsela a alguien más. Desde el momento en que nosotros estamos educando a nuestros hijos, venimos con patrones erróneos y repetimos, ¿verdad?, ese tipo de comportamientos. El niño se acostumbra a asumir la culpa y no la responsabilidad, ¿verdad?, de aquello que tal vez no hizo correctamente. Y desde ahí comenzamos con un mal concepto de lo que es la responsabilidad ante los errores que cometemos. Si tú te das cuenta, están en la mesa papá e hijo y de repente al niño se le cae el vaso. Lo primero que el padre hace es empezar a recriminarle su falta de atención o su descuido, pero no se concentra en que el niño levante el vaso, recoja y aquello que desparramó lo pueda pues poner correctamente, ¿no? Entonces la mayoría de veces estamos condicionados a recriminar, pero no a buscar que la persona pueda enmendar aquello que no está bien, ¿no? Ese es un punto. El siguiente punto es cuando también estamos acostumbrados a responsabilizar a otro de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces en la casa nosotros escuchamos la frase: es que tú me haces enojar, es que tu comportamiento me quita la paz? Y si bien es cierto, ese niño tiene cierta responsabilidad, ¿no?, por sus actos, el perder la calma y el enojarme es mi emoción. O sea, soy yo el que soy responsable de esto. Y sí afecta mucho porque quedamos como condicionados a esto. Yo tuve hace poco una paciente ya de 25 años con crisis tremendas de ansiedad. Y era porque manejaba sentimientos de culpa tremendamente grandes, porque siempre que la mamá era una persona bastante manipuladora y muy frágil en su carácter, y cada vez que discutían con el esposo, siempre le terminaba echando la culpa a la hija, ¿no? Posiblemente porque se peleaban por algo que ella comentaba, por algo que decía, o el momento de corregir no se ponían de acuerdo, ¿qué te puedo decir? Pero al final, la responsabilidad del pelearme con mi pareja no es de mi hijo, es mía como adulto. Entonces esta chica venía con crisis tremendas de ansiedad porque se sentía culpable de todo y de nada. Y si la mamá se enfermaba, se sentía culpable porque de repente la mamá decía: es que ves, ya me pusiste mal, yo amanecí contenta y ya tú me quitaste realmente mi salud y mi paz. Equivocado, porque tampoco no es así. Entonces
tuvimos que trabajar con ella el desaprender, ¿no? O sea, esto y ojalá que puedas hacer también un tema sobre esto, que es desaprender lo aprendido, ¿verdad? Que muchas veces venimos cargando de nuestra infancia conceptos y conocimientos que son totalmente erróneos. Cuando ya llegamos a una edad de adultez, tenemos la capacidad de renovarnos y empezar a discernir y a sacar, ¿verdad?, los conceptos que son buenos y los conceptos que están erróneos, así sean nuestros mismos padres que nos los hayan transmitido. Claro, la verdad es que es cierto, yo he oído muchas veces, ¿verdad? Tan contento que venía y por tu culpa, ¿Sí? ¿verdad? Y realmente este proceso de desaprender no es fácil porque la verdad que es un patrón de vida, ¿verdad? Y lo que más marca en nuestra niñez son los primeros 7 años, o sea, por eso que lo que se aprende en la niñez no se olvida, ¿verdad? Dice que por eso es que es la mejor época para aprender idiomas. Bueno, si yo me monto en una bicicleta, perfectamente voy a andar en bicicleta, porque aunque tengo años de no montarme en una, pues perfectamente lo aprendí desde la niñez. Entonces, quitarse este sentimiento de culpa, que la mayoría de los padres lo tienen. O sea, esta es una realidad, la realidad del país. ¿A quién le echan la culpa? Hace muchísimos años, ¿verdad? Todavía le siguen echando la culpa a otro partido. O sea, es muy fácil lavarse bueno, Pilato, ¿verdad? Sí. Pilato se lavó las manos y le echó la culpa al pueblo. Ahora, ¿verdad? es importante porque no es que tenemos que hacernos como cómodos, ¿verdad? Y decir, bueno, pasó y no. Sí, tenemos que asumir, ¿verdad? La responsabilidad de nuestros actos. Pero entendiendo que ser responsable significa trabajar y enmendar aquello que tal vez no hicimos correctamente. No se trata de estarnos culpabilizando constantemente de las mismas y las mismas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Un padre que vivió toda su vida de niñez de sus hijos alcohólico, ¿no? Y obviamente los hijos crecen y presentan muchos problemas conductuales por esta situación. Lo que hizo no fue correcto. O sea, ser una persona alcohólica no es bueno. Se equivocó, perfecto, pero de aquí para allá, ¿qué tendrá que hacer para poder enmendar en sus hijos las heridas o los traumas que pudo haber hecho? Ese es el punto. ¿Cómo voy a trabajar sin sentimientos de culpa? Sino ayudándolos por medio de la aceptación, ¿verdad?, de mi problema, de mis errores, y tratando de presentarles un padre nuevo y diferente, no asolapándolos, no consintiéndolos, no siendo permisivo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar de qué manera yo trabajo o enmiendo, porque muchas veces nos equivocamos y queremos disminuir nuestros sentimientos de culpa consintiendo más de la cuenta a la otra persona. Por ejemplo, los padres que trabajan, el hecho de no dedicarles tiempo a sus hijos crea en ellos un sentimiento de culpa bastante grande. Entonces, ¿cómo quieren compensarlo? Siendo permisibles, dándoles económicamente más de lo que verdaderamente necesitan, malcriándolos al final de cuentas. Entonces, eso es lo peligroso, que el sentimiento de culpa muchas veces puede deformar la manera correcta de enmendar un error. Sí. Qué interesante. Y una pregunta, ¿por qué los niños se sienten culpables cuando los padres se divorcian? Por lo que te acabo de mencionar, nosotros los padres inconscientemente, porque los hijos pueden unir a un matrimonio, pero de verdad puede ser un motivo de mucha discusión y de muchos problemas. Y nosotros como adultos no lo disimulamos, ¿no? O sea, de repente estamos ante una situación y empezamos a discutir en frente del niño. Entonces eso que inconscientemente, ¿qué cree en el niño? O sea, yo ya hice pelear a mis papás. Es que mis papás tienen problemas de dinero porque tienen que pagar mis estudios. Es que mis papás tienen que discutir de eso porque... Entonces, de alguna manera, ellos se sienten como responsables de ese gran peso que muchas veces el padre y la madre están llevando, que no es culpa del niño, sino que es parte de la vida, pero que no lo dejan ver bien en el día a día, ¿no? Ok, ¿y cuáles son los efectos nocivos de un adulto que carga con este sentimiento de culpa? O sea, ¿cuáles son las reacciones? ¿De qué manera le afecta en su Autodestrucción, vida de adulto? Lorena. Una persona que se siente con sentimientos de culpa, inconscientemente se va a estar castigando a sí mismo. No se va a permitir ser feliz porque no se siente merecedor de la felicidad. Es una persona insatisfecha, es una persona que puede ser muy enfermiza. ¿Por qué? Porque como tú dijiste al principio, somatiza mucho en la parte emocional. Son personas que no pueden poner límites, que son fáciles de manipular. O sea, de verdad, venimos arrastrando muchos problemas por no saber manejar correctamente los sentimientos de culpa. Pues qué interesante.
es interesantísimo porque realmente el sentimiento de culpa daña tremendamente y no permite que se haga en nosotros aquello que Jesucristo nos dejó escrito. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero también dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, realmente nosotros necesitamos detenernos, ¿verdad? Y interiorizar. Ese es el punto, lo que tú acabas de decir, la verdad nos hace libres. Las personas que están escuchando sobre este programa tendrían que empezar como a analizarse. ¿Estoy presentando yo este tipo de síntomas? ¿Estoy yo siendo demasiado permisible con los demás? ¿Paso constantemente amargándome o bloqueándome yo misma cualquier proyecto de vida? O sea, lo importante aquí es ver si estoy presentando estos síntomas, porque de alguna manera eso me tiene que llevar a ser introspectivo, es decir, ¿de qué me siento culpable? Me siento culpable porque no fui una buena madre, me siento culpable porque creo que perdí mi matrimonio porque yo lo dejé perder, me siento culpable por no haber sacado una carrera. Empezar como a analizarse un poquito más, y al llegar la verdad a mí, el reconocimiento en mí, empiezo a trabajar, porque sí se puede trabajar. Claro. Sí empiezo a despojarme. Hay un pasaje muy precioso en la Biblia que es el del hijo pródigo, ¿verdad? Donde tú te das cuenta que el hijo cometió chorromil de problemas y de cosas de veras, o sea, se equivocó muchas veces y llegó hasta el punto más bajo. Y cuando el papá se le presenta, cuando va y busca al padre, el papá en ningún momento le recrimina los errores que cometió, a sabiendas del padre que los cometió y que llegó con las manos vacías. Se concentra más en devolverle la dignidad a ese hijo. Entonces, cuando nosotros nos vemos y analizamos que sí estamos viviendo una vida de muchas culpas, tenemos que empezar a trabajar en nuestra dignidad, en dignificarnos. Y solo así vamos a poder dar el siguiente paso. Claro. Y aquí es donde va unido a Jesucristo. Fíjense que el Salmo 51 es del rey David, ¿verdad? El rey David deseó a la mujer de Urías, la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, salió embarazada y él quería llamar a Urías, que estaba en pleno guerra, lo llama para que se acueste con su mujer y entonces ese hijo aparezca como que fuera hijo de Urías. Pero Urías, que era un hombre tan fiel, dijo: yo no puedo estar con mi mujer si todo mi ejército están luchando. Y entonces al final se desespera David, el rey David, y entonces pide que lo pongan al frente de la batalla donde realmente nadie salía vivo y muere. Y él muy campante, ¿verdad? O sea, muy campante porque como a veces somos muy fáciles para que, ¿verdad? No hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Y ahí es cuando llega el profeta Natán y habla con David y le pone el ejemplo, ¿verdad? De aquel pastor que tenía una sola oveja y el otro pastor que tenía muchas ovejas y empieza a hablarle y qué vamos a hacer con este hombre que tenía muchas ovejas y le quitó la única oveja que tenía este pastor. Y él dice: pues hay que castigarlo y hay que... Y entonces le dice el profeta: eso es lo que tú has hecho. Te acostaste con la mujer de Urías, que era su única mujer, cuando tú tienes muchas mujeres, y lo mandaste a matar. O sea, fue algo bien fuerte, fue bien fuerte. Y entonces David, bueno, que amaba tanto al Señor, ¿verdad? Se arrepiente, pero hace lo correcto. Busca en el Señor enmendar. Busca en el Señor que Él cargó con nuestras culpas. Él nos libera de todos nuestros pecados. Cuando nosotros no queremos aceptar nuestras responsabilidades y siempre queremos echarle la culpa a los demás, yo no estoy buscando al Señor, no me he humillado ante el Señor y decir: Señor, en el fondo yo tengo la culpa. Si yo no hago este acto de humildad, de llegar al Señor y decir: Señor, la regué, como decimos al buen salvadoreño, ¿verdad? Las canteé, como decimos en el salvadoreño. Lo hice mal. Qué decisión más tonta la que acabo de tomar. Pero cuando llegamos a la presencia del Señor, entonces el Señor nos borra las culpas. Y por eso solo un versículo del Salmo 51 dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor,
borra tu inmensa compasión. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Hice lo que tú detestas. Que es lo mismo del hijo pródigo, ¿verdad? Regresaré a la casa de mi padre, le pediré perdón. Esto es cuando realmente el sentimiento de culpa, para poderme liberar, primero tengo que revisar si yo he hecho ese daño, para que de ahí pueda buscar al Señor con toda humildad, le pueda entregar mi culpa, puedo buscar una consejería espiritual. Y hermanos, miren, nos liberamos de ese sentimiento que tanto daño nos hace. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con pequeños testimonios de varias personas de su sentimiento de culpa. No se nos vayan. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos trabajando el sentimiento de culpa. Y como les decía, ¿quién no le ha tocado cargar con un sentimiento de culpa por algo que hizo o por algo que no hizo, algo que dejó de hacer? Ahora tenemos unos cuantos testimonios para que compartan con nosotros de qué se trata su sentimiento de culpa. Gracias, Betty. Bueno, verdaderamente es un sentimiento que lo hace a uno sufrir mucho, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando uno se analiza, ¿verdad? Y uno ve que verdaderamente esa culpabilidad que le achacan a uno, ¿verdad? Lo enferma, ¿verdad? Pero creo que sí se puede uno liberar de ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Analizándose uno y verdaderamente diciendo, bueno, verdaderamente no es así como me están exponiendo, ¿verdad? La culpabilidad, no es así. Así que yo creo que si nosotros trabajamos, ¿verdad? En ese problema, pues nos liberamos. ¿Y usted ha tenido algún sentimiento de culpa? ¿Ha estado trabajando un sentimiento de culpa? Sí, he estado trabajando mucho en mi familia, ¿verdad? Con mis hijos, ¿verdad? Bueno, verdaderamente mis hijos son un poco, ¿verdad? Ellos... no sé si la palabra es manipuladores, ¿verdad? O qué, ¿verdad? Pero ajá, sí que le achacan a uno, ¿verdad? La culpabilidad, ¿verdad? Y como decía usted también, hermana, que esto lo lleva a uno a una depresión. Correcto. A una depresión. Porque uno cree que, y uno se siente que sí es el culpable, ¿verdad? Y verdaderamente, pues cuando uno lo trabaja, uno dice, bueno, pues estas personas están abusando de mi situación. Correcto. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Verdad? Eso es importante. También tenemos a Mauricio que quiere compartir con nosotros su sentimiento de culpa. Bueno, yo recuerdo en realidad que hace 13 años o más, en el año 2003, yo me sentía culpable por la muerte de un ser querido mío. Era un primito, era un niño especial, ¿verdad? Él tenía 2 años y él pues falleció producto de descuido quizás en realidad de todos. Yo me recuerdo que cuando él falleció en su funeral yo me puse unos calcetines en la mano y yo comencé a pegar a la pared y yo decía por mi culpa, porque no pude, me sentía culpable el hecho de no haberlo podido salvar, porque en realidad él falleció en mis brazos y ese sentido de culpabilidad de no poder como haberlo tratado de salvar me embargó por mucho tiempo, pero usted dijo algo que es muy cierto, con la ayuda del Señor Jesús en realidad todas las pruebas se superan y uno logra entender de que el Señor Jesús siempre tiene propósitos en la vida de cada uno y que todo lo que en realidad sucede siempre es para bien. Gracias, Mauricio. Conchita, ¿qué puede comentarnos del sentimiento de culpa? Sí, bueno, me casé muy joven, de 17 años. Siempre fui una persona, pues así, muy apartada, muy sumisa. Mi matrimonio duró 45 años. Al principio todo bien, ¿verdad? Como 4, 6, 7 años. Yo sentí que todo estaba bien. Pero luego de repente
vinieron los problemas en mi hogar, más que todo en mi familia. Pero siempre, desde muy pequeña, yo acostumbré la consejería espiritual. Fui muy apegada a la iglesia, era muy amiga de los sacerdotes. Y cuando yo tenía un problema, yo corría a la iglesia a pedir consejería. Eso me ayudó mucho tiempo. Luego pasaron los años. Tuve otro problema muy serio, donde la economía se fue, donde yo no valía nada, donde yo no era nadie. Pero sin embargo estaba de la mano de Dios. Y Él fue el que me sacó de todos los problemas que yo tuve. Fue Dios. Dios y nuestra Madre Santísima, porque fueron los que estuvieron a mi lado cuando yo estaba entre cuatro paredes, llorando, la almohada llena de lágrimas. Y traté la manera de buscar refugio en algo otras cosas, que en amistades. Pero como siempre tenía la consejería espiritual, yo nunca le oculté nada a mis consejeros. Ellos me desviaban por el camino correcto. Así es que le digo, hasta este día yo me siento muy feliz, me siento contenta y le doy gracias a Dios, porque cuando yo vine a esta comunidad, yo venía culpable, venía, por vos no hice tal cosa, por vos estamos pobres, por vos estamos, pero yo sabía que no era así, porque había un Dios todopoderoso a la par mía y nuestra Madre Santísima, que nunca me dejó de la mano. Y ahora le digo, Señor, aquí estoy para servirte en lo que tú me pidas, porque soy tu hija y no permitiste que, a pesar de los problemas de mi niñez que tuve, no tomé un mal camino. Qué bueno, Conchita, gracias. Saben que por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace ver con claridad, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos ver claramente el error del mundo, ¿verdad? Y poder ver, tener falta de discernimiento, de dejarnos manipular. Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo, uno puede perfectamente, con la ayuda de Él, comenzar a ver, ¿verdad?, quiénes son aquellas personas que nos están imponiendo cargas, ¿verdad?, que no son nuestras. Nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables por las situaciones de nuestros padres, las malas decisiones de nuestros hermanos. No tenemos por qué sentirnos culpables. Sandrita quería compartir. Hay una parte bien importante que ella acaba de mencionar. Cuando ya uno es madre, es fácil que pueda caer en ese tipo de situaciones, donde los hijos nos quieren responsabilizar de todo y de nada. Y no voy a decir de que en muchas cosas seamos responsables, ¿verdad?, del tipo de personalidad o de la estructura emocional de nuestros hijos. Pero cuando ellos son adultos, tienen la capacidad de tomar elecciones correctas y de empezar a transformar aquello que no estuvo bien. Esa capacidad la tienen. Entonces, cuando un hijo quiera empezar a hacernos sentir culpable, usted tiene la autoridad para decirle, sí es cierto, cometí errores, hijo, pero tú ya estás grande ahora y puedes empezar a enmendar tu vida y a trabajar en las cosas que no están bien. O sea, ¿por qué un hijo va a culpabilizar a un padre de no haber sacado una carrera, cuando ya una persona de 18 años fácilmente puede trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Por qué yo voy a sentirme culpable si yo económicamente no lo pude hacer? Entonces, hacer que nuestros hijos maduren y empiecen a tomar también su responsabilidad es importante, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando. Ya deje de lamentarse y de sentirse culpable de todo y de nada. Empiece usted a hablar un poquito más acertadamente y con esa autoridad, ¿verdad?, que Dios le da. Y mande a su hijo, ¿verdad?, a hacer lo que tiene que hacer. Mientras tengamos vida, podemos comenzar nuevos proyectos y podemos enmendar nuestra vida. No permita que nadie
la responsabilice a usted de sus errores o de sus limitaciones o de sus miedos o de sus temores. Todos y cada uno somos responsables de nuestras acciones y de las decisiones que tomamos. Cuando un hijo ya es adulto, tiene la capacidad de buscar sus propias metas y sus propios sueños. Como dice San Pablo, el que quiera comer, que trabaje. Así que aquí nada de andar manteniendo holgazanes y nada de tener hijos ya viejos exigiendo, porque le meten el sentido de culpabilidad a los padres. Ya están los pobres padres que ya deberían de estar gozando de su jubilación y lo único que está haciendo es manteniendo holgazanes, porque esa es la verdad. Fíjense que hablando de Mauricio, de lo del niño, me recordé a esta película de Robin Williams, que yo se la recomiendo muchísima, creo que está en YouTube, se llama La memoria de los muertos. Y bien interesante porque se trata de esta persona, de esta compañía, que cuando el niño nacía le ponían un chip en el cerebro. Y entonces este chip hacía de que toda la vida entera de lo que había hecho la persona quedaba grabada. Entonces cuando se moría, el difunto pasaba a esta compañía y ahí Robin Williams, que se llamaba Alan, era el que se encargaba de borrar todas las cosas malas que había hecho. Podían haber sido criminales, sinvergüenzas, pero a la hora de que salían los difuntos y había un auditorium y llegaban toda la familia y los amigos para ver cómo fue la vida del difunto, ¿verdad? Todo el mundo salía, fue un santo, ¿verdad? Y entonces Alan, resulta que él se convirtió en un perdonador de pecados. O sea, prácticamente era un devorador de pecados, todo lo malo lo quitaba. Y él sufría mucho porque él de niño, jugando con un amiguito, el amiguito se cae de una viga donde él iban caminando, se cae y muere. Entonces él, a su corta edad, creyó que él era el culpable. Entonces esa culpabilidad, él quería sentirse libre de ese sentimiento de culpabilidad. Entonces lo que hacía, trabajando en esta compañía, le quitaba los pecados a todos, pero en el fondo lo que él quería era sentirse perdonado. Hasta que un día le toca hacer a él el chip a un empresario, a alguien que había estado ahí cerca. Y cuando él empieza a darse cuenta, resulta que él no había sido el culpable. Y ya no me acuerdo si renuncia, o sea, ya ya como que se libera, se le va el sentimiento. O sea, eso es lo que nos pasa. Nosotros con la corta edad que tenemos, creemos, porque no tenemos la madurez para interpretar las situaciones, y creemos que fuimos los culpables por ciertas cosas. Lo que pasa es que el ser humano tiene esa tendencia, siempre se está culpabilizando de todo y de nada. O sea, como tú mencionabas, ¿qué culpa puede tener alguien de no poder salvarse? No es ni médico ni nada, a alguien que está falleciendo. O sea, y así constantemente nos estamos culpando de situaciones, que porque no hicimos, que porque sí hicimos, que si tuve que haber sido de esta manera, que tuve, ya lo que pasó, pasó. Y estarle dando vuelta a lo mismo, lo único que nos hace es enfermarnos. De aquí para allá empieza a contar su vida, de aquí para allá empieza a ser positivo y a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Pero lo que pasó, pasó, y no, por más que lo pensemos todo el día, va a cambiar ni un segundo de lo que ya sucedió. Y es que si el sentimiento de culpa no tiene fecha de caducidad, va a caducar en el momento en que yo me detenga, reflexione lo que necesito enmendar, lo enmiendo, y lo que no puedo enmendar porque ya las personas murieron o porque ya no se puede, se lo entrego en las manos amorosas del Señor, que Él perdona todas mis culpas. Fíjense que en San Lucas capítulo 7, versículo 44, tenemos la historia de la mujer pecadora, de aquella mujer que se lanza a los pies de Jesús y derrama perfume. Y miren qué importante es esto, porque con Jesucristo Él puede darnos una vida nueva. Y entonces cuando estaba Simón, que decía, si supiera quién es esta mujer, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume.
te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Esto es palabra de Dios. Entonces, hermanos, con Jesucristo tenemos que primero reflexionar, hacer un análisis y buscar el sacramento de la reconciliación y buscar y descubrir con el Espíritu Santo quiénes nos están manipulando, quiénes quieren que vivamos las vidas de ellos y no nos dejan la libertad de vivir nuestras propias vidas y nos hacen sentir culpables, incluso si no le llevamos regalo a alguien. Es impresionante, es que hay cosas hasta tan tontas. No puedo ir al cumpleaños de no sé quién. Ay, se hizo un escándalo en la familia y la persona que es manipuladora ya te hizo sentir la peor de todas. O sea, es tremendo que los demás quieran que uno viva la vida de los demás. Por eso este tema está interesante. El próximo tema, no se lo vaya a perder, es cómo poner límites, porque realmente para liberarnos de ese sentimiento de culpabilidad de aquellas personas que nos manipulan, necesitamos aprender a poner límites. Vamos a tener también de invitada a la licenciada Sandra de Martí para que podamos nosotros saborear todos los detalles para que seamos libres. Y dice el Señor que aquellos a que Él ha hecho libres, los llaman libres de verdad. Así que vamos a un corte comercial y volvemos con una oración. Que Dios los bendiga. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Realmente este tema es interesantísimo, cómo liberarnos del sentimiento de culpa y tenemos que seguir profundizando. Yo les invito a ustedes que profundicen más, no tomen esto a la ligera, búsquenlo. Ya van a ver qué tremendamente liberador será para usted y cómo encontrará mucha paz en su corazón. Vamos a hacer una oración. Francisco va a llevar la oración en esta noche. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y que poniéndonos en la presencia del Señor, oremos. Bueno, Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, te damos gracias por esta noche, Señor, porque has hablado a cada uno de nuestros corazones, porque con la luz de tu Espíritu, Señor, nos ayudas a identificar sentimientos de culpa que están presentes en nuestras vidas, Señor. Ahora entendemos que tú nos quieres libres, Dios, nos quieres libres de tantos sentimientos de culpabilidades que tal vez no han sido nuestras, que hemos dejado que otras personas, que situaciones, que acciones nos carguen con cosas de las que realmente no somos culpables. Esta noche queremos entender y asumir la responsabilidad de las cosas que hicimos mal y te pedimos que nos ayudes a enmendar, a cambiar, para librarnos de eso. Y lo que no podemos cambiar, Señor, te lo entregamos a ti, con la certeza de que tú nos perdonas, que tú nos limpias y que tú nos renuevas. Y nos das la oportunidad de hacer las cosas de una manera mejor cada día, porque tú haces las cosas nuevas cada día en nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor, porque eres nuestro libertador, porque nos entiendes y tú nunca nos acusas. Nos perdonas cuando nos presentamos ante ti con un corazón arrepentido y nos ayudas a cambiar lo que se puede cambiar y a aceptar lo que no se puede. Con esa certeza, Señor, queremos quedarnos en nuestras vidas, en nuestro corazón, con la paz que solo tú puedes venir, con la libertad que solo tú nos puedes dar. Amén. Amén. Gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me olvidó un detalle cuando hablamos de culpabilidad. Cuando se nos muere un ser querido, siempre hay una sensación de que pude haber hecho más. Yo continuamente se lo he escuchado a muchísima gente. Cuando alguien se muere, dicen, de una enfermedad, mucho tiempo en el hospital, ¿verdad? Siempre queda la sensación de que pude haber hecho más. Miren, la vida y la muerte le pertenece al Señor, ¿verdad? A veces uno dice, no, si lo hubiera llevado a un hospital privado. ¿Y con qué dinero? Si no hay.
no hay bolsillo que aguante una enfermedad, cuidados intensivos y toda una enfermedad en un hospital privado. Me lo hubiera querido llevar a Estados Unidos. ¿Y qué? Empeñando, ¿qué? Todo. La vida y la muerte le pertenecen al Señor. No cargues un sentimiento de culpabilidad por un ser querido que haya muerto y que tú sientes que no hiciste más, porque la vida y la muerte no están en tus manos, no en las manos del Señor. Así que les recuerdo que este programa pasa los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 8 de la noche y también en reprise los jueves a las 10 de la noche. Así que los esperamos. Y la próxima semana, cómo poner límites. No se lo pierdan.